Pilar Clement es una artista plástica mexicana con la capacidad de combinar y transformar materiales a simple vista comunes y corrientes en asombrosas piezas de todo estilo y función. Nuestra chingona de la semana nos platica sobre su trayectoria y la que la mueve todos los días a hacer arte. Yo crecí viendo pintura y viendo gentes y músicos y escritores y gentes que hablaban mucho de que si algo tenía un centímetro de más o un centímetro de menos. Entonces yo empecé a hacer cosas y diseñar cosas desde muy chica, pero en efecto no lo estaba viendo tanto como una profesión, sino como que se me hacía lo más natural del mundo estar haciendo cosas todo el tiempo. Y después como que mi papá venía de España y venía de la guerra civil y tenía toda una mentalidad que no es la receta para nadie, de que no importa la escuela, no vayas a la escuela. Más bien lo sobreviví, todo ese discurso de que cada quien tiene que saber lo que quiere hacer. Eso me llevó por un camino bastante autodidacta, en donde cuando me vi en una situación así de ganarme la vida y de hacer cosas y de unir cosas sueltas como de qué habilidades tenía yo y que me tenía que ganar la vida y que me gustaba todo. Entonces eso se fue concretando y volviendo más profesional poco a poco. Trabajé con madera, con cosas, interiorismo, arreglaba casas, tiraba paredes, hacía cosas. Y decidí en algún momento que necesitaba como hacer lo que yo quisiera, porque cuando trabajas para un cliente estás haciendo siempre algo que la otra persona le vaya a gustar o lo entienda o algo, y no tienes la independencia de tú solito decidir hacer algo. Es un riesgo que tomas y tienes que tener a veces un poco de dinero con que hacerlo, porque hacer una cosa que es lo que tú quieras y luego a ver si la vendes o no, no es lo mismo que hacer algo por encargo. Entonces ese fue como el parteaguas, que en un momento después de trabajar para gente me atreví, porque es así como un salto al vacío, de crear una obra que fuera una obra como trabajan los artistas, que crean una obra y después la presentan, la enseñan, la exponen en galerías. Ese es un salto importante. El que haya sido fierro fue hasta circunstancial. En un momento estuve trabajando con un cuñado que necesitaba un taller y no tenía donde trabajar, que hacía escultura. Le conseguí un lugar aquí cerca de mi casa, una casa abandonada, que se la prestaran para trabajar. Y me dijo, bueno, pero tú también usas el taller, y él trabajaba escultura. Y dije, pues me voy a poner a diseñar unos muebles de fierro. Entonces me empecé a hacer los muebles y de ahí salió. Y también cuando tú te vas a lanzar profesionalmente, muchas veces sí tienes que tener como una línea, un lenguaje, una cosa que te identifica. Entonces todos estos muebles pues son, aunque sigo haciendo cosas diferentes, es como mi obra. Como que tienen una personalidad, tienen una firma, tienen algo que los distingue. Y yo creo que la creatividad es una cosa que la tienes así un poquito como un virus latente, que es todo lo que has digerido y lo que has visto y lo que has visto por todos lados, lo traes allá adentro. Entonces cuando te sueltas a hacer algo, te empieza a salir un poquito y te das cuenta que lo que traes es educación visual que traes, que sí es muy importante, y la adquieras como la adquieras, yo de un modo un poco raro. Te educas la vista y naturalmente decides si algo está proporcionado o no está proporcionado, si tiene chistes, si no tiene chistes, si le pones un poco, le quitas, o si algo es demasiado o no es demasiado. Todo ese vocabulario que tienes es una cosa que tú mismo te detienes y dices, ¿de dónde la saqué? ¿De dónde saqué que esto es chico y esto es grande? Me hacía yo una fotocopia de tamaño natural y la ponía en la pared con unas tachuelas para realmente visualizar la proporción, para que yo entendiera exacto lo que iba a ver. Entonces me hacía muchos trucos de esos, te ves como un aprendizaje poco a poco, de entre que dibujas a que te lo imaginas en grande. Entonces vas aprendiendo qué es lo que crees que ibas a ver y lo que de veras viste, y entonces ahí me daba cuenta un poquito del volumen, de lo que quería, de lo que no quería. Entonces así. No estuve yo tan en contacto con los ambientes artísticos. En realidad a mí lo que me pasó viviendo en esos lugares es que veía muchas cosas, veía muchas formas, veía muchas cosas, y todo eso yo creo que se me fue haciendo como un archivo en la cabeza. Yo de hecho me metí en Rusia, todavía era la Unión Soviética, una Rusia comunista,
en donde ni siquiera había una cuestión de diseño. Me metí en una escuela de arte, que era de pintura y de arte en general, que era como lo más cercano a mí, que era estar desarrollando como visualmente y habilidades de pintar y de dibujar, aunque yo sabía que yo no iba a ser pintora. Pero en todos los aprendizajes, en todas las técnicas, tienes que observar muchísimo. Y además, lo que yo le podría decir a alguien que haga cosas es que casi siempre, sin darte cuenta, estás demasiado inmerso en la moda de tu tiempo. Y pasa mucho con las escuelas, que aprendes cosas muy valiosas y todo, pero tú tienes ni cuenta te das lo fuerte que es, que vas a casi repetir lo que estás viendo. Y es muy importante ver muchas cosas, porque de alguna forma sí están en los museos, y ves museos medievales, y ves museos de muchas épocas, ¿no? Los ves sin verlos, en el sentido de que es demasiado apabullante lo que está de moda, y se me hace importante que la gente realmente vea las cosas para que todo eso sea como una digestión a la hora de sacar cosas. Todos son como posibilidades o sugerencias, y todas esas cosas como que te afinan mucho el ojo. Y luego los museos y las iglesias y todo eso en esos lugares, pues te digo, es cómo los ves. Si los ves de pasadita o los ves de veras como con mucha profundidad. México es un país que te permite unas cosas que los países del primer mundo no te permite, que es que te permite mucho improvisar y jugar y no tener que tener todas las credenciales para que una persona te ayude a hacer algo, lo que puedes hacer tú con tus manos, lo que no le pides un herrero, y no hay una formalidad así donde le entregas un plano perfecto desde el principio, ¿no? Tú le puedes ir viendo con él, puedes estar sobre la marcha viendo cosas, cambiando, quitando. Toda esa disque informalidad es un proceso creativo para mí muy valioso, que no lo hubiera hecho yo en Alemania, en esos lugares donde tendrías que hacer todo como en la receta que se hace. Y no tener miedo. Y una de las cosas de no tener miedo que les diría a los jóvenes es que tengas la capacidad de hacer algo y cuando acabaste decir, me quedó espantoso. O sea, yo hay cosas que he tirado pero es que horrible, o sea, qué feo me quedó. Y no tener miedo a que te quede feo, porque justamente si vas a jugar y experimentar, en cada cosa le vas a ir viendo dónde sí, dónde no, y vas a ir depurando algo, y luego la cosa pide que le quites algo, o pide que le pongas, o que le cambies. Entonces, ahí es un diálogo entre esa cosa que tú estás haciendo y tu cabecita, que es tu archivo. Y tu archivo, entre más cultura tenga, mejor. Porque si tú no, parece que no, pero si tú oyes música, te estás educando, y esa educación te va a servir aunque luego hagas un mueble. No es que tengas que ver muebles. O sea, tú ves pintura, lees, ves música, te vas como enriqueciendo, y eso te va haciendo como, pues más sofisticada la mirada. Bueno, estoy agradecida de que con todo y mi no educación formal, que sí fue así como un camino muy difícil, que finalmente me di cuenta con el tiempo que sí había tenido una educación sin tenerla de un modo formal, y que todo eso en un momento sí salió y se formalizó y se convirtió en algo, en un camino difícil y largo, pero que finalmente me dio algo que me hizo tener una obra más o menos original, ¿no? Porque nadie es 100% original, pero justo no me hizo una persona tan convencional. Soy Pilar Climent. Para todos los que me están viendo, les recuerdo que si quieren lograr algo en la vida, le tienen que chingar durísimo, porque ningún sueño se desarrolla viendo al techo en la cama.